Hemos invitado ya al economista Alberto Dajic, que es vicepresidente de la República. Economista Dajic, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Creo que muchísima gente estuvo pendiente del debate que tuvo usted y otros economistas con el presidente Correa. En primer lugar, quisiera preguntarle sus impresiones luego del debate. Bueno, en primer lugar, gracias por esta entrevista. Es muy importante que ese conversatorio, como lo llamé, porque un debate tiene reglas iguales para todos los participantes, y pues he estado revisando, los participantes hablamos mucho menos, pero lo importante es que podamos continuar dentro del espacio de discusión nacional con lo que ahí se dijo para ampliar, explicar, profundizar y sobre todo lograr salir de donde estamos. Y esa justamente es la pregunta que nos hacemos todos, independientemente cómo se llame. Si para el presidente Correa es importante llamarlo momento difícil y no crisis, y para otros sí, es una crisis porque existen varios factores que así lo determinan. Miremos para adelante y entonces, ¿por dónde salimos o cómo salimos de este momento? Bueno, en el debate yo utilicé un ejemplo. Si uno está en una emergencia, en un avión, el país sabe que tengo una gran afición, soy piloto, he volado mucho. Lo primero que hay que hacer es controlar la nave. Ese es el protocolo. ¿Sí? ¿Qué me está pasando? Controlo la nave para que no se me vaya a pique. Y lo segundo es seguir un protocolo, una lista. ¿Qué es lo que tengo que hacer para salir de la emergencia? Lo primero que hay que hacer es controlar la nave. Y para controlar la nave hay que reconocer que existe una crisis. Para mí hay una enorme preocupación por la insistencia que hubo en el debate de parte de los miembros del gobierno de que no hay una crisis. ¿Cómo no va a haber una crisis si el crédito ha decrecido dramáticamente? Los medios de pago han decrecido dramáticamente y no hay nada más poderoso para generar una recesión que un decrecimiento de los medios de pago, que fue pronosticado por mi persona en un debate en junio en la Politécnica, en el cual se me dijo que yo estaba sembrando pánico. Las cifras hoy demuestran que no sembré pánico, que dije la verdad, como estoy, creo yo, diciendo la verdad ahora de que la recesión va a ser muy fuerte. Entonces, la primera cosa, María Josefa, es reconocer que hay una crisis, porque si no lo reconozco no voy a tener las medidas correctas. Sí, independientemente que el presidente Correa y sus secretarios no quieran usar esa palabra por estrategia de comunicación como fuera, y en el imaginario que podemos hacer algo en esta charla, ¿cuál sería entonces el camino? No importa que le llamen momento difícil, ¿cuál sería el camino para salir? Lo primero es, y es una buena noticia, reconocer que no es el petróleo la principal causa del problema que tenemos. Bien. Porque si yo reconozco eso, tengo una gran noticia. La noticia es que si no es el petróleo, puedo corregir las cosas. ¿Por qué no es el petróleo? Porque hace muchos años ya, bueno, no muchos años, pero mucho antes de que el petróleo cayera, ya la reserva líquida de libre disponibilidad no era en el Ecuador lo que debía ser. Ya se revalorizó el oro para sacarle liquidez al Banco Central, que era una clara evidencia de falta de divisas. Ya el gasto público ecuatoriano se elevó al más alto del continente americano en relación al Producto Interno Bruto. Se puso un impuesto de 5% a la salida de capitales. No se atrajo la inversión extranjera. Es decir, todo este conjunto de cosas. Se eliminó el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Todo este conjunto de cosas que nos llevaron a una situación de extrema debilidad frente a un posible evento como la caída del precio del petróleo, son cosas que se pueden corregir, que se pueden cambiar. Y para salir de esta crisis, que se puede salir de ella sin arriesgar la dolarización, haciendo la recesión mucho más suave, controlando mucho mejor la emergencia, hay que comenzar por ir al lugar que nos puede dar los más baratos recursos en la cantidad más grande posible y que nos abre también la oportunidad de tener créditos en los organismos multilaterales que se llaman Policy Development Loans, que son apoyo directo a la balanza de pagos
como son el BID y el Banco Mundial. Es decir, un paquete con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID nos permitiría obtener a tasas de interés que no son las altísimas que estamos tomando de la China, nos permite obtener en una forma ordenada y no como ahora que cada mes se ve de dónde se pagan los sueldos. O sea, el mes pasado fue Bolivia, el anterior más anticipos de petróleo. Así no se puede manejar una crisis. Entonces, obtener un paquete de créditos nobles a largo plazo con una buena tasa para nivelar este desfase de liquidez. Y de ahí, una vez que uno tiene, es lo que digo, controle la nave. ¿Cómo controla la nave? ¿Cómo previene que siga habiendo una caída del crédito que es tan terrible para los sectores de la producción? ¿Quién no tiene estos momentos en el Ecuador un pariente, un amigo que ya ha perdido su empleo? ¿Quién no sabe que hay una situación de absoluta falta de crédito en el sistema? Todo el país lo sabe. Entonces, una vez que usted controla la nave, en este símil que he puesto, controlar la nave es evito que siga esta asfixia financiera que está quitando el crédito, genero la confianza con ese paquete, recupero el riesgo país, que es después de Venezuela, que es el peor del mundo. En Latinoamérica el Ecuador es el segundo país con un altísimo riesgo país. Entonces, al recuperar esa posibilidad, puedo, por ejemplo, titularizar la deuda del BIES de hipotecas, enviarla al exterior, traer recursos para continuar el programa de vivienda. Puedo ya emitir títulos del gobierno a tasas sensatas, a tasas mucho más razonables, no como un rendimiento de 11, 12% que ha estado el papel del gobierno, que es una tasa de las más altas del mundo. En un momento, en marzo, abril, el Ecuador emitió a la tasa más alta del mundo. Puedo focalizar los subsidios, puedo vender y abrirme al mercado internacional para desinvertir en aquella excesiva inversión que nos ha asfixiado, porque se dice que la inversión es siempre buena. No es así. Un exceso de inversión mata, sea el sector público o privado. Y esa palabra también pues provocó un roce porque se tenía diferentes definiciones sobre la palabra gasto público, inversión. Lo oigo entonces otra vez hablar de inversión y recuerdo que en el conversatorio se insistía en justificar la gran cantidad de recursos, no gastos para el gobierno, sino inversión, y pues comenzaron a decir las obras, las grandes infraestructuras que el país no ha tenido. A ver, María Josefa, esto es muy importante. Si usted invierte en la mejor inversión pública que pueda haber, la más necesaria, o usted invierte o gasta en el peor salario, para efectos de que eso le ponga presión a la balanza de pagos, es exactamente igual. Ojo, no estoy diciendo que no hay que invertir, hay que escoger las mejores inversiones, pero hay que escoger la cantidad de inversión que la economía pueda absorber sin sobrecalentarse. Cuando alguien va a comprar un electrodoméstico, en ese almacén no le preguntan, oiga, ¿este dólar viene de una buena inversión o de un gasto corriente? Es capacidad de consumo igual, lo que el gobierno gasta e inyecta a la economía a través del gasto público, sea por inversión o sea por gasto corriente, genera consumo. Ese consumo pone presión en la balanza de pagos. Ese desequilibrio en la balanza de pagos me reduce el medio circulante. Y esa reducción del medio circulante me produce el más potente explosivo para una recesión: caída del crédito, caída de los medios de pago. No existe en la economía una fuerza mayor para producir recesión. ¿Y qué es la recesión, María Josefa? El peor castigo sobre los pobres, el peor castigo sobre la clase media, que pierde el trabajo y está endeudado en una casa, que pierde el trabajo y está endeudado en un automóvil. Entonces, la recesión tiene que ser evitada porque afecta a las gentes más necesitadas. Es una verdadera tragedia para las clases populares. Me queda muy poco tiempo y termino esta entrevista con la siguiente pregunta. La ley de alianza público y privada, dice el gobierno, que es un camino para salir de este momento difícil. ¿Usted cree que es una buena alternativa? Y independientemente si le parece o no una buena alternativa, ¿qué sospecha o qué cree usted que va a hacer el gobierno
con relación a este momento difícil? Mire, María Josefa, una aspirina, si a usted le duele algo, es buena. Pero si el dolor proviene de que usted tiene una complejísima enfermedad que necesita un tratamiento completo, la aspirina es inútil. ¿Cree usted que la ley de alianza de país, para este Yo ejemplo, quiero es una equivocarme, rezo a Dios que me equivoque. Con el discurso que hay, que se vio en el conversatorio, no favorable, criticando a la inversión extranjera, cuestionando lo que realmente esta significa al país. Si yo oigo que se está diciendo que la inversión extranjera no es buena porque finalmente sale más de lo que entra, si no veo en el país una real actitud en todo el conjunto para atraerla, si además no tengo la economía estabilizada, tengo un riesgo país alto, estoy endeudándome al corto plazo para tapar los huequitos y no tengo un paquete de estabilización, si no tengo realmente un programa completo, la inversión extranjera no va a venir, más aún cuando la exigencia es ser socio del Estado. Para la inversión extranjera debe en estos momentos estar el país abierto de donde venga, para lo que sea, porque es vital para recuperar un flujo de recursos que compense lo que hemos perdido por el excesivo gasto público que ha mermado las reservas, que se las ha comido y que ha producido este déficit del sector externo que termina afectando el medio circulante.